te pide ciertos requisitos de conocimientos, de ciertas aptitudes para poder entrar a la universidad. En muchas materias se necesitan ciertos requisitos. Aquí hay requisitos claves para poder entender de manera correcta el libro del Apocalipsis. ¿Cuáles son esos requisitos? Son 5. ¿Cuáles son? Tener un vasto conocimiento de la Torá y de los escritos. Segundo, manejar un alto nivel de conocimiento de las profecías del Antiguo Pacto, que son los Neevim. Comprender los 5 roles del Mesías en los 5 evangelios. Así es, 5 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el libro de el Apocalipsis. Así es, el libro de Apocalipsis es el 5º evangelio. Además, uno de los requisitos fundamentales para poder entender el libro del Apocalipsis y el fin de los tiempos es vivir en la generación de los últimos tiempos. Sabemos bien que los últimos tiempos comenzaron cuando Jesucristo resucitó y ascendió a los cielos, comenzó los últimos tiempos, pero entendemos que hay un final de los tiempos. No sé si me doy a entender. Hay un telos dentro del telos, que es el final de los tiempos, que es la gran tribulación, los principios de dolores y la gran tribulación. Esto obviamente se entiende desde una postura futurista, porque si tú eres de la idea, ¿cómo se llama?, de los preteristas, obviamente lo que voy a hablar el día de hoy es solamente locura. Si tú eres un idealista, también exactamente lo mismo. Entonces, esto es una postura futurista y es importante que quede claro eso. ¿Ok? Entonces, amados hermanos, es importante que podamos entender estos 4 requisitos, falta el 5º, y el 5º requisito es ser un esclavo, no del pecado, sino de Jesucristo. Es ser esclavo de nuestro Señor. Y vas a entender ahora, y vamos a estudiar punto por punto, por qué son claves estos requisitos para poder entender el libro de Apocalipsis. En primer lugar, como te dije, de estos 5 requisitos, uno de ellos es tener un vasto conocimiento de la Torá. ¿Por qué? Si la Torá está abolida, si la ley está abrogada en la cruz del Calvario, ¿de qué me sirve tener un vasto o un nivel elevado o experto en la Torá si eso está abrogado? Jesús dijo en Mateo 5, verso 17, refuta tal idea. Eso no es bíblico. Jesús no vino a abolir ningún punto, ni una jota, ni una tilde de la Torá. Todo está vigente, aunque algunas cosas no se pueden cumplir porque sus condiciones no se pueden llevar a cabo, como el diezmo, como las fiestas, entre otras cosas. Vamos a ir a Biblia. No sé si John me puede ayudar con lectura bíblica o solamente yo voy a leer en esta hora. Si John no puede, obviamente voy a leer yo, no hay ningún problema. Dámelo, no hay problema, yo no tengo acá la Biblia, dámelo, por favor. Perfecto, gracias. Apocalipsis 1:4. Apocalipsis 1:4 dice el texto bíblico lo siguiente: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y de que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. El que es, el que era y el que ha de venir. Ese concepto, gracias Caleta, ese concepto ¿de dónde viene? El que es, el que era, el que ha de venir. ¿De dónde viene eso? ¿Eso viene del Nuevo Testamento? No, viene de la Torá, viene del libro de Éxodo, viene del segundo libro de la Torá. Lo vamos a leer en esta hora y usted se va a dar cuenta que está escrito en Éxodo 3, verso 14. Vaya conmigo, vaya con los textos y vaya tomando apunte. Éxodo 3, verso 14. ¿Qué dice la escritura? Lo voy a leer yo, John, no te preocupes. Y respondiendo Dios a Moisés, le dijo: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Esto es lo que podemos ver en el Nuevo Testamento, en el texto que acaba de leer nuestro hermano John, en el griego. El que es, el que y el que ha de venir. Es yo soy el que soy, el que está siempre en todo el tiempo. Yo soy el que soy. Entonces, ahí, por ejemplo, podemos ver una cita que está relacionado
con el texto del libro de Apocalipsis. Por eso es fundamental conocer Torá. Vamos a otro texto. ¿Qué te parece, John? Vamos a Apocalipsis 1.5. 1.5. Apocalipsis 1.5, ok. Apocalipsis 1.5 dice el texto lo siguiente, dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Tú me creerías, John, que eso está profetizado? ¿Está escrito en el Antiguo Testamento? Así es, simple vista, no lo conozco. Salmos 89, verso 27. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Hay muchos salmos que son mesiánicos. Por ejemplo, el Salmo capítulo 2, el Salmo 91, el Salmo 23. Hay muchos salmos escritos por David y por otros que son mesiánicos. Y por ejemplo, el Salmo 89, el verso 26, cuando dice, Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios, la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Entonces, ahí nos damos cuenta que para poder entender el primer capítulo de Apocalipsis, tenemos que estar empapados de la Escritura. Tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. Por eso dice en el libro de Deuteronomio capítulo 8, verso 3, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Interesante, ¿o no? Vamos a seguir. Vamos ahora a Apocalipsis 1:6. Mira, hemos leído Apocalipsis 1:4, 5 y 6. 3 versículos y vemos que están escritos en el Antiguo Testamento. Hay gente que odia el Antiguo Testamento. Hay gente que aborrece la ley de Dios. Y en el Nuevo Testamento lo cita cada rato. Qué contradicción, ¿no? Apocalipsis 1:6, hermano, por favor. Hermano John. Lo voy a leer yo. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Nos hizo reyes y sacerdotes. ¿De dónde viene esa frase? Me suena a Éxodo nuevamente. Vamos a Éxodo 19. Éxodo 19, verso 6. Torá, estamos en Torá. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, Goi Gadol, gente, Goim, gentiles santos. Estas son las palabras que les dirás a los hijos de Israel. O sea, el autor del libro de Apocalipsis, usted tiene que saber que no es el apóstol Juan. El autor del libro del Apocalipsis, el verso 1 lo dice, es Jesucristo. Y el escriba del libro del Apocalipsis es el apóstol Juan. Este no es el evangelio de Juan. Este es el evangelio de Jesucristo escrito por el apóstol Juan. Estas palabras que están siendo plasmadas en este papiro es dicho por nuestro Señor. Entonces, Jesús está citando Éxodo 19, verso 6, una promesa, una obligación que Dios tenía para con Israel si Israel se mantenía en el pacto. Si Israel se mantenía en el pacto guardando los mandamientos, entonces el Señor haría de ellos un reino de sacerdotes y gente santa. Vamos a seguir. Apocalipsis 2, verso 9. Apocalipsis 2, verso 9. Por favor, hermano John, si me puedes ayudar ahí. 2:9 dice el texto, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ok. No, me equivoqué de cita, perdón. Bueno, Perdón. Sí. Apocalipsis 2:9 es el que leíste cuando la iglesia de Esmirna, ¿cierto? 2:9. Sí. Esmirna.
Ok, parece que ahí tenemos, no, es Génesis 1.9, parece. Ok. 1.9, 1.9, 1.9. Génesis 1:9 dice el texto, dice en el nombre del Señor, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Eh, ¿Ya? Entonces, ¿qué dice Apocalipsis 1.9? No, Gloria me a equivoqué, Dios. disculpa, perdóname. Vamos al siguiente texto. Apocalipsis 2.14. Apocalipsis 2.14, por favor. Apocalipsis 2:14 dice el texto lo siguiente, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Exactamente. Ese texto lo podemos encontrar en Números 25, del 1 al 3. Está en la Torá, el cuarto libro de la Torá, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números. Ahí vemos la historia de Balaam, cómo le da el consejo a Balac, cómo hacer caer a los hijos de Israel, cómo no lo podía maldecir, porque no puede maldecir lo que es bendito. Le dio el consejo de cómo hacer caer a los hijos de Israel a través de la fornicación. Porque Balaam sabía que Dios es un Dios justo y que Él no tolera el pecado, que Él no deja por inocente al impío. Entonces, a través de esa consejería maligna, satánica, lleva a las mujeres moabitas, prostitutas, adoradoras de Baal, de Moloch, los mete a los campos de Israel, a los campamentos de Israel. Entonces, estos hombres caen en fornicación y trae Dios una gran mortandad sobre los hijos de Israel, más de 20.000. Entonces, ¿es importante conocer Torah? Por supuesto que sí, porque si no, no se entenderían ninguno de los versículos que estamos leyendo. Ahora, en Números 31, verso 16, vamos a leerlo. Números 31, 16, tiene relación con el texto que acaba de leer nuestro hermano John. 16 dice, he aquí por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová, en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Exactamente. Es importante conocer Torah, entonces. El que me diga lo contrario es una persona que realmente no tiene oídos y no tiene vista espiritual. Es un ciego, es un sordo. Vamos a Apocalipsis 2:17. Por favor, hermano. 2:17 dice el texto, dice lo siguiente, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Fíjense, el maná. ¿En qué parte de la Biblia está escrito esto de la entrega del maná? Generalmente las personas que no estudian la Torah no saben en qué parte de la Biblia, solamente saben que está escrito, pero no saben en qué capítulo, versículo se habla tal cosa. En el verso 14 dice, y cuando el rocío cesó de descender, capítulo 16, verso 14, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda, como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que el Señor os da para comer. Esto es lo que el Señor ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para que los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más y otros menos. Entonces, amados hermanos, aquí vemos lo que dice el texto, habla del maná. Y para saber lo que es el maná, hay que leer el capítulo 16 de Éxodo. Torah, eso es Torah. Entonces, prácticamente estamos obligados a conocer Torah para entender Apocalipsis. Sin Torah, el Apocalipsis es un libro que tiene arrancados capítulos enteros si usted no sabe Torah. Así de simple. Vamos al último versículo, John, para no alargarlo, es que tengo muchas citas de la Torah,
por lo menos 30, 40 textos por la Torá que el libro Apocalipsis cita. Pero vamos al último, Apocalipsis 22, verso 18 al 19. Gracias, Patricio. Apocalipsis 22, 18. Y 19. 18 y 19 dice el texto: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¡Wow! ¡Qué advertencia! Mucho hemos ocupado ese texto para referirnos a toda la Biblia, pero si vamos a la hermenéutica, eso aplica al libro del Apocalipsis. El que tuerce la revelación de Jesucristo, vendrán plagas sobre esa persona. Y el que le quitase, ahí está explicitado lo que dice. Entonces, amados hermanos, ¿eso se lo inventó el autor de ese libro? No. Estamos hablando que Jesucristo es el autor de este libro. Él estaba citando Torá, Deuteronomio capítulo 4, verso 2. No añadiréis ni disminuiréis a mi palabra que yo os mando, para que guardéis los mandamientos de el Señor vuestro Dios, que yo os ordeno. Ahora vamos a Deuteronomio 12:32. Dice la Escritura: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás de ello, ni ello quitarás. ¿Te das cuenta? Que en la Torá lo podemos ver en el último capítulo del libro del Apocalipsis, con una sanción más severa que podemos ver en la Torá. Esas personas que andan enseñando que la vacuna es la marca de la bestia, ay Señor, que Dios tenga misericordia. Pero bueno, vamos a seguir. Esos son los requisitos claves para entender el libro de Apocalipsis. Tener un vasto conocimiento de la Torá. Poder hacer esta relación, esta analogía con la Torá que está en todo el libro de Apocalipsis, la Torá. Con la doctrina de Balaam, con Jezabel, con la doctrina de los Nicolaitas. Jezabel obviamente está en el libro de Reyes, pero es parte del Antiguo Testamento. El nicolaísmo lo podemos ver en la Torre de Babel, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es clave tener un conocimiento elevado de la Torá, y quiero ser majadero en esto. Por eso el libro de Apocalipsis no es para cualquiera, no es para el entendimiento de una persona que está tomando leche espiritual, que todavía está en los rudimentos de Cristo, aprendiendo de la obra muerta, la fe en Dios, el bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno. No puede meterse al libro de Apocalipsis si está recién en ese proceso. Vamos a seguir estudiando estos requisitos claves para entender el libro de Apocalipsis. Manejar un alto nivel de conocimiento de las profecías del Antiguo Testamento, de los Neevim. Por ejemplo, en Apocalipsis 1:7 dice, ¿lo puede leer, John, si es posible? Apocalipsis 1:7, si es posible solamente. Sí, ok. 1:7 dice el texto: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Amén. Fíjense, uno cuando lee este texto se goza, pero uno se goza más cuando puedes verlo en el Antiguo Testamento ya escrito, y que esto se va a cumplir. Aquí hay dos profecías en una sola frase, en un versículo. En Daniel 7, capítulo 13, dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. ¿Qué dice el versículo, el Apocalipsis 1:7? He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y aquí termina esa profecía de Daniel 7:13 y comienza otra, que es Zacarías 12:10, que dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron,
y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ahora la pregunta es, y esta es una de las razones por qué yo no entiendo la deidad, que se escapa de mi entendimiento. ¿Quién es el que está traspasado en Zacarías 12:10? Si tú eres honesto al texto, si verdaderamente eres un hombre de Dios, en Zacarías 12:10, el que es traspasado es el Padre. Pero cuando leemos Apocalipsis 1:7, el que fue traspasado fue Jesucristo. Interesante, ¿no? Eso no me hace unicitario. Yo creo que eso no se puede concebir humanamente. No puedo concebir la deidad inescrutable. Por eso yo no debato de Trinidad, ni unicidad, ni selvinismo endemoniado. Yo no debato esas cosas. Porque eso lo vamos a entender en el día de la resurrección. Claramente lo dice la Biblia. Apocalipsis 1:13 al 15, por favor, hermano John. Te voy a hacer leer mucho hoy día. No, enriquece leer las escrituras, gracias. Apocalipsis 1:13 dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran como blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Aleluya. No sé, el hermano John estaba leyendo, yo estaba gozándome y a la vez como, no sé cómo explicarlo, me da un pavor, un miedo. Ese es el Jesús bíblico. Ese Jesús bíblico que no han pintado las religiones, ese Jesús hippie, Bob Marley, ese Jesús de pura paz. Aquí yo veo un Jesús que realmente, wow, es difícil de describirlo. Esto se encuentra en Daniel 10, versos 5 al 6. Y alcé mis ojos y miré, he aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como berilo, su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. Y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Hay que conocer profecía para entender el libro de Apocalipsis. Es obligatorio. Es obligatorio conocer profecías antes de leer el libro de Apocalipsis. Quiero decir nuevamente, el libro de Apocalipsis no es para cualquier persona, no es para cualquier creyente, con mucho respeto. Es para personas que realmente estudian la palabra del Señor, que están realmente comprometidos con el Evangelio. Para ellos es el libro del Apocalipsis. Sigamos. Y esos son algunos ejemplos, porque hay muchas profecías en todo el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, las 4 bestias que podemos ver en Apocalipsis 13, el libro de Apocalipsis 12, cuando habla del dragón, habla de la mujer con las 2 estrellas en su cabeza, la luna debajo de sus pies, el sol sobre su cabeza. Para poder interpretar eso necesitamos obligatoriamente los escritos del Antiguo Testamento, para no hacer eisegesis y verdaderamente hacer una hermenéutica escritura, interpreta escritura, y verdadera hermenéutica bíblica, sin ningún sesgo teológico. Solamente la escritura se define a sí misma. Eso es lo maravilloso de lo que hace el Espíritu Santo, porque la palabra de Dios no se contradice, se complementa y da la verdadera interpretación. Ahora, hay algo más muy fundamental para poder entender de manera más profunda el libro del Apocalipsis, es conocer los 5 roles del Mesías dentro de su ministerio aquí en la tierra y lo que hará en su segunda venida. Hay 5 roles. Y esto está bien encubierto, y esto no es para principiantes,
no significa que yo sea más avanzado, no. Dios por misericordia me ha dado entendimiento en estas cosas y usted puede tener más conocimiento en otra cosa. Pero, amado hermano, usted tiene que entender que cada evangelio presenta a Cristo de una manera distinta. Y usted se puede dar cuenta a través de la literatura que cada autor presenta a Cristo de una manera diferente. Por ejemplo, en Mateo, Jesús es presentado como el Mesías, como el Rey del cielo, estableciendo las reglas del reino sobre las cuales Él va a reinar para siempre. Por ejemplo, se da una vasta y detallada genealogía de que Jesús viene de David, ¿cierto? Del linaje de David. Ahí hay un debate bien complejo, pero quiero que queden con esa idea. Segundo, las reglas del Sermón del Monte. Jesús establece las reglas del reino. Entonces, ¿a dónde podemos ver esto en el Antiguo Testamento? En Jeremías 23, verso 5. He aquí que vienen días, dice el Señor, en que levantaré a David como un renuevo justo. La palabra semaj en hebreo, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Ahí vemos el primer rol relacionado con la profecía de Jeremías 23:5 y presentado en el Evangelio de Mateo. En Marcos se presenta al Mesías como un siervo, como un esclavo que viene a servir y no ser servido, como lo dice Filipenses capítulo 2, que Él se despojó a sí mismo de su naturaleza divina, que se hizo como esclavo, dice la escritura, doulos en griego, esclavo, ni siquiera diáconos, siervo, sino esclavo, se humilló a lo sumo, tomando forma de hombre, homoyoma, similar a un hombre, antrópofos, que es hombre, similar a un hombre, y muerte de cruz. Entonces Marcos se presenta a este Mesías como un siervo. En el libro de Zacarías capítulo 3, verso 8 dice, escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Esa palabra es clave, semaj. Ahí viene mi siervo el renuevo. En el libro de Lucas se presenta al Mesías como nuestro ejemplo, cómo deben él mismo seguir esas reglas que establece como el Hijo del Hombre, quien demuestra cómo vivir las reglas del reino que él mismo establece. Eso lo puedes encontrar en Zacarías capítulo 6, verso 12. Y le hablarás diciendo, así ha hablado el Señor de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón, el hombre, cuyo nombre es el renuevo, semaj, el cual brotará de sus raíces, edificará el templo del Señor. Aleluya. Ahora, en el cuarto evangelio, el libro de Juan, Juan presenta al Mesías como la encarnación de la palabra. ¡Ay, qué tremendo ese evangelio! Tan distorsionado y tergiversado por los viles y anatemas calvinistas, pero qué maravilloso el contenido de ese libro, del libro de Juan, cuando dice, el Logos, Teos, el Logos es Dios. Qué tremendo, qué verdad fundamental, que Cristo es Dios. Él es la palabra hecha carne, la palabra era Dios, y eso es irrefutable. Ahí se presenta como la palabra eterna por medio de quién, a través de quién y para quién son todas las cosas del mundo físico que fueron creadas para Él. En Isaías 4, verso 2, dice, en aquel tiempo el renuevo del Señor será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra. El verso 4, a los sobrevivientes de Israel, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Ok, y finalmente, el quinto evangelio, Yeshua se presenta ya no con relación con el pecado, ya no viene como oveja a ser sacrificado nuevamente por el pecado, ahora viene como el león de la tribu de Judá, viene a establecer su reino, viene a juzgar a los vivos y muertos, viene como el juez todopoderoso. Y eso lo puedes ver en Jeremías 33, verso 15, que habla de este renuevo como un juez justo. Y aquí podemos ver los 5 roles del Mesías
que es importante que podamos entender de manera panorámica para poder entender los propósitos de Dios en el tiempo y en su proyecto que Él tiene determinado. Estos son los 5 roles del Mesías. Ahora, otro requisito fundamental para poder entender el libro del Apocalipsis, y no menos importante, es vivir en los últimos tiempos. ¿Por qué vivir en los últimos tiempos es requisito para entender el libro de Apocalipsis? Si yo conozco Torá, si yo conozco profetas, si yo conozco los 5 roles del Mesías, al revés y al derecho, ¿por qué es un fundamento vivir en los últimos tiempos? Vamos a descubrirlo en esta hora. Hermano John, por favor, ayúdame a leer con Daniel 8, verso 15 al 19. Daniel 8, verso 15 al 19. Ok, Daniel 8, 15, 19. Dice el texto en el nombre del Señor: y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulaí, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie y dijo: he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Amén. ¿Qué se entiende del texto? Que Daniel estaba fascinado, estaba con un toque, para poder decirlo, estaba obsesionado por entender la visión que acaba de ver en Daniel 8. Quería entender qué era esa profecía, qué era esa visión que había visto. Dice la Escritura que dejó de comer, estaba tan debilitado, tan mal, le quitaba el sueño entender eso. Pero ¿qué le dice el ángel? No. No es para ti, Daniel, esta revelación. ¿Qué dice Daniel capítulo? Lo voy a leer yo esto. Daniel capítulo 1, verso 4. Nabucodonosor solicitó ciertas personas con ciertas cualidades y requisitos, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que le enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Entonces, amados hermanos, amadas hermanas que me escuchan en esta hora, Daniel era un erudito. Dice la Escritura también que en él había un espíritu superior y que la unción de Dios estaba sobre él. Él clamaba y el Señor le respondía. Él tenía una sabiduría extraordinaria, dada por Dios. Pero aún así, con todo su conocimiento, con toda su sabiduría y inteligencia y astucia, Dios no le permite entender la profecía, porque no era para Daniel. Es para los últimos tiempos, es para ti, es para mí, es para el Israel de Dios, es para nosotros. Nosotros estamos en un tiempo de privilegio, de honor, porque entendemos muchas cosas de lo que los antiguos querían entender, pero no lo entendieron. Se fueron a la tumba sin entenderlo. Por eso Jesús también le dice, en el capítulo 13 de Mateo, si no me equivoco, dice: muchos de los profetas, muchos de los santos quisieron ver esto, quisieron entender esto, pero no lo vieron. Bienaventurados vosotros, porque lo escucháis y lo veis. Entonces, amados hermanos, esto es algo maravilloso. Hermano, por favor, hermano John, ahora lee el verso 26 y 27 del mismo capítulo 8. 26 y 27. 26 y 27 dice el texto: la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, porque estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Está claro lo que le dijo el ángel. Está claro la orden de Dios hacia el ángel y el mensaje del ángel a Daniel.
Esto es para el final de los días. Esto está sellado. Esto está sellado a ti. Que seas muy sabio, seas muy entendido, puedes estudiar teología, puedes hacer un magíster, un doctorado, pero está sellado para ti. Está sellado. ¿Ok? Pero, ¿cuál es el requisito para que se rompa ese sello y sea entendido? Los últimos tiempos. ¿Es un requisito? Sí, el tiempo. Vamos a leer Daniel 12, vamos a leer algunos versículos. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Quiénes son los hijos de tu pueblo? Israel, no hay otro pueblo de Dios. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. A ver, ¿con qué lo relaciona? Primera de Corintios 15, Tesalonicenses, Mateo 24, Apocalipsis 11. ¿Ves que la escritura se complementa? Serán despertados del polvo, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Hay condenación eterna? Sí, sí lo hay. Para aquellos que dicen que no hay, sí hay vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos. Sí, dale. Acá mis seguidores me dicen si vas a tocar la relación de la fiesta del Señor con Cristo. Sí, estoy llegando ahí, John. Pero es importante que la gente entienda por qué estos requisitos son necesarios y por qué nosotros relacionamos las fiestas. Ok, paciencia a los seguidores. Gracias, pastor. ¿Cuántos tienes conectados? Yo tengo 50. Aquí hay muy poquitos conectados, hermano. Acá entre 80 y 70 fluctúa. Ah, ya. Sí. Estamos bien. No estamos por el número, estamos por la calidad. Porque a veces pueden haber 500, pero 500 hijos del diablo. Entonces, discúlpenme por ser tan honesto. Vamos a seguir leyendo. Verso 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetuidad, a eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Hemos llegado a ese tiempo. La ciencia comenzó a aumentar con lo que pasó con la industrialización, con el positivismo. Al final del siglo XVIII y entrando al siglo XIX, comenzó toda esta reforma tecnológica y cómo ha aumentado la tecnología hasta el día de hoy. Estamos en esos tiempos en el cual esto se abrió, este sello se abrió, y por eso hay tanto conocimiento ahora de la palabra del Señor. Muy bien. Vamos a seguir. Y finalmente, el último requisito no menos importante es ser esclavo de Yeshua. ¿Cómo esclavo de Yeshua si el Señor nos llamó a libertad? El Señor nos libertó del poder del pecado, de la esclavitud del pecado. Hemos sido libres. El Señor, nuestro amo, nuestro faraón era el pecado. Y ahora somos esclavos de Cristo. Hemos cambiado de Señor simplemente. Entonces, para poder entender el libro de Apocalipsis, como dice Apocalipsis 1, verso 1, dice el Apocalipsis que es revelado a sus siervos. Y la palabra griega ahí es doulos, esclavo. Esclavo. Y usted tiene que entender que existen dos tipos de siervos, los esclavos y los mayordomos. Los esclavos son los que no reciben remuneración, trabajan 24/7 y no tienen ninguna paga. El mayordomo trabaja en cierto horario y tiene su familia, tiene su libertad y recibe remuneración. No sé cuál camino quiere seguir usted, pero yo quiero ser un esclavo del Señor. Y para ser esclavo del Señor hay que salirse del sistema y seguir lo que dice la Biblia, seguir la voz del Señor que está explicitado en su palabra. Muy bien, sin más preámbulos, vamos al tema de la fiesta del Señor. Todo esto fue una introducción que para que pudiésemos entender todas estas cosas importantes. A ver.
Le invito a darle tap tap a la pantalla, vayan compartiendo este live, amados hermanos. Vamos dándole tap tap a la pantalla y vayan compartiendo. Ok. Amado hermano, en el libro de Levíticos capítulo 23 se detalla y se explicita 8 fiestas, no 7, 8 fiestas. ¿Cuáles son esas 8 fiestas? En Levítico 23 habla del Shabbat, en el verso 3 habla del Shabbat, después habla de la fiesta de la Pascua, después los panes sin levadura, la fiesta de las primicias y luego la fiesta de Pentecostés. Después de Pentecostés dice que hay una fiesta que se llama las trompetas. Después de las trompetas viene la fiesta de la expiación y finalmente la fiesta de las cabañas o tabernáculos. Ahora, usted le llama de manera desnotativa la fiesta de los judíos. John, ¿me puede leer el capítulo 23 de Levíticos, verso 2? Por favor. Levíticos 23, verso 2. Si no, lo leo yo. Lo voy a leer. Dice el verso 1, habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes del Señor, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Hagámosle pregunta al texto, ¿de quiénes son las fiestas? Por favor, respondan conmigo en el chat y sean honestos una vez en su vida. ¿De quiénes son las fiestas? Habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes del Señor. Aquí una hermana respondió, Virginia, son del Señor. Giovanna dice del Señor. John Ferreira dice del Señor. Cecilia dice del Eterno. Alex dice del Señor. ¿Alguien discrepa en este punto que lo que dice la Biblia? Robinson dice del Eterno. Entonces, de manera unánime, obviamente con un poco de comprensión lectora, nos podemos dar cuenta que son fiestas de Dios, no son fiestas judías. Ahora, que la haya compartido con Israel, esa es otra cosa, pero siguen siendo del Señor. Al igual que cuando usted está de cumpleaños, las fiestas son de usted, no son de los invitados. Es como sencillo de entender, pero a veces nuestro sesgo no nos permite entender algo tan sencillo. Entonces, estas fiestas, amado hermano, no están por estar, tienen un significado, porque la palabra fiesta, solemne, fiesta, la palabra hebrea es moed, en plural moedín o fiestas, y moed significa asamblea, reunión, sinagoga, pero en conclusión, el moed significa que Dios se reúne con su pueblo, y esas reuniones son tiempos señalados que Dios ha estipulado con Israel, con su pueblo. Son tiempos señalados. Quédate con eso en tu mente. Cuando Jesús muere, en Mateo capítulo 27 dice que Jesús cuando muere, dice que es entre las 2 tardes, en la hora novena, ¿cierto? Que nosotros entendemos que para el horario de aquí Chile sería las 3 de la tarde, entre las 2 tardes, antes que oscurezca. Entonces, esto tiene relación con la fiesta de la Pascua, porque el cordero era sacrificado entre las 2 tardes para ser consumido rápidamente en el día del pan y sin levadura. Se comía ahí el cordero, se come el cordero con panes sin levadura. Entonces, usted tiene que entender que en Éxodo 12, ahí, si usted tiene una Biblia de estudio, todo el capítulo está pintado en rojo, ¿cierto? Abran su Biblia, Éxodo 12. Si alguien tiene una Biblia de estudio, una plenitud, no sé, está todo el capítulo en rojo, porque Jesús fue el cumplimiento de esa fiesta, de la Pascua, porque Jesús murió entre las 2 tardes de la Pascua. Así cumpliendo la profecía, o sea, cumpliendo la fiesta de manera profética. Él va a la tumba en panes sin levadura, porque Cristo era el cuerpo sin pecado. Él va a la tumba en la fiesta de los panes sin levadura, que comienza ese mismo día 15,
al atardecer. Luego dice la Escritura que está 3 días y 3 noches muerto Jesús. Está muerto. Y al tercer día resucita. Cuando Él resucita, es un día sábado, es un Shabbat. Al final del Shabbat, comenzando el primer día de la semana, antes que comience, Jesús resucita. Al resucitar, dice la Escritura, que Él resucita a hombres del Antiguo Testamento. ¿Dónde se encuentra eso? Lo vamos a leer ahora. Mateo 27. Vaya conmigo. Mateo 27, versos 60 y 52. Vamos a leer el 51. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros. ¿Qué son los sepulcros? Las tumbas, los cementerios. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Cuándo resucitaron? Después de que Cristo resucitó. ¿Y cuándo Jesús resucitó? Al final de Shabbat. ¿Y cuándo resucitaron estas personas? Comenzando el primer día de la semana. Y en ese conteo cabe en la fiesta de primicias. ¿Y Jesús qué comienza a hacer cuando Él resucita? Comienza a ser el sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Y el sumo sacerdote, según la Torá, tenía que presentar primicias delante de Dios. ¿Cuáles eran esas primicias? Los que levantó Jesús de entre los muertos. Vamos a leerlo de nuevo. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. No se habla más del texto sobre ellos. Pero ahí vemos el cumplimiento profético de la fiesta de las primicias. Luego de la fiesta de las primicias, que siempre va a caber en un primer día de la semana, un domingo, comienza un conteo de 50 días. Por eso en el Nuevo Testamento se le conoce como Pentecostés. Penta, 50. 50 días. Cuangigésimo, 50. Pero en hebreo es Shavuot, que refiere la fiesta de las semanas. 7 Shavuas, 7 semanas y un día. Esos son 50 días y siempre va a ser un día domingo. Porque el primer día de las semanas, en la semana de la Pascua, el primer día de la semana es Bikurín o Mereshit, que es la fiesta de las primicias, y ahí se hace el conteo de 50 días. Eso es lo que dice la Torá en Levíticos 23. Llegando a la fiesta de Pentecostés, recuerden que cuando Jesús resucita está 40 días en la tierra, dando testimonio a 500 personas y más que Él había resucitado entre los muertos. Pero en el día 40, Él asciende a los cielos y le dice a sus discípulos que se queden en Jerusalén esperando la promesa. ¿Cuál era esa promesa? El bautismo del Ruach HaKodesh, el bautismo del Espíritu Santo, para poder predicar el Evangelio con poder y unción. Y ahí nace la iglesia del camino, la iglesia de los nazarenos. Ahí se establece la iglesia primitiva. Cuando se derrama el Espíritu Santo sobre, la iglesia siempre ha existido, pero me refiero a esa iglesia del camino o los nazarenos, que así se les llama, y después de manera peyorativa se les llama cristianos en Antioquía. Pero quiero que puedan entender esto, el cumplimiento profético de cada acción de Dios en las fiestas del Señor. Entonces, no es casualidad que Jesús muera en Pesaj, resucite en un Shabbat, resucite a los santos del Antiguo Testamento en primicias, derrame el Espíritu Santo en Pentecostés. ¿Usted cree que eso es obra de la casualidad? Por supuesto que no, porque tiene relación con las fiestas. Ya está escrito en la palabra. Esperen, que aquí me están saliendo algo. Esperen un poco. Ok.
Luego, a ver, eso es importante. Esas son las fiestas de la primavera. En la temporada de Israel, esto se le llama las fiestas de la primavera. La Pascua, los panes y levadura, las primicias de Pentecostés son las fiestas de la primavera. Luego hay un cese de 3 meses aproximadamente para que comience la fiesta del otoño. Jesús cumplió las 4 fiestas de la primavera. Pero ahora, en su retorno, en su segunda parusia, en su segunda venida, cumplirá de manera profética, al igual como lo hizo en su primera venida, cumplirá la fiesta del otoño. ¿Cuáles son las fiestas del otoño? Trompetas, expiación y tabernáculos. Jesús dice en Mateo 24, en Tesalonicense, el apóstol Pablo, el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, que todo va a ser a través de un sonar de trompetas. Primera de Corintios 15 habla a la final trompeta. ¿Y esta fiesta cómo se llama? Trompetas. En el séptimo mes del calendario del Señor, en el séptimo mes que cabe en nuestro calendario greco-romano, entre septiembre y octubre, es en el primer día del séptimo mes del calendario del Creador. Y cada día del primer mes es un día indeterminable. Porque el ver la luna, el avistar la luna, gracias Lenin, ver la astilla de la luna es muy difícil de determinar. Entonces siempre puede ser entre 1 a 3 días y a través de 2 testigos. Y por eso Jesús en Mateo 24, como buen judío, dice lo siguiente: el día ni la hora nadie lo sabe, dando a entender proféticamente la fiesta de Yom Teruah, o la fiesta de las trompetas. Ni los ángeles, solo mi Padre que está en los cielos, refiriéndose porque Él es el único que establece los tiempos. En el día de las trompetas ocurrirá el gran evento que anhela todo creyente evangélico, todo cristiano verdadero, todo el Israel de Dios: el arrebatamiento, el harpazo. Va a ocurrir proféticamente en una fiesta bíblica, en un día y una hora que nadie puede determinar. Luego que ocurra el arrebatamiento, comenzará la ira de Dios sobre la tierra. El juicio de las naciones, como lo dice Mateo 25, como lo dice el Apocalipsis capítulo 15 en adelante, cuando habla de las copas de la ira de Dios sobre la tierra. Ahí lo mismo lo dice, copas de la ira de Dios. Sí, es sencillo, ahí comienza la ira de Dios, no antes. Entonces, ahí veremos los juicios sobre la tierra, mientras son juzgados los impíos en la tierra, nosotros vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo, en el mar de vidrio mezclado con fuego, no para condenación, sino para galardonamiento eterno. Vamos a ser jerarquizados, algunos van a recibir recompensa, otros no van a recibir absolutamente nada, pero van a ser salvos, como lo dice Segunda de Corintios capítulo 2, si no me equivoco. Ahí habla el apóstol Pablo de que nuestras obras son comparadas metafóricamente a materiales como oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarascas. Van a ser pasados por fuego y las que se mantengan van a recibir recompensas. Pero si tú pasas heno o hojarascas, se queman inmediatamente. Porque Dios es justo. La salvación no es por obras, pero sí tu recompensa va a ser determinada por tu obra aquí en la tierra. Y esas obras están determinadas por la Escritura, no por lo que tú piensas o sientas, porque tu justicia es como trapo inmundo. La justicia que Dios avala es la que está escrita en la palabra. Si tú practicas la palabra de Dios, tenlo por seguro que si tú eres salvo, tú vas a recibir recompensa. Cuando termine el juicio de las naciones y el juicio de los creyentes para galardonamiento, ocurrirá un evento tan anhelado por la iglesia también, que son las bodas del Cordero. Y esto está relacionado con las fiestas judías, fiestas hebreas de 7 días y un octavo gran día. Estamos hablando de la fiesta de los tabernáculos. Apocalipsis 19 habla de este evento tan maravilloso. Dice la Escritura
que se le ha dado el honor, la dignidad a la novia de vestir de lino fino. Y el lino fino son las acciones justas de los santos. Las acciones justas de los santos. Bienaventurados los convidados a esta boda. ¿Quiénes son los convidados? Los amigos de la novia, puede ser. O los amigos del novio. ¿Vendrán los ángeles a sentarse? No. Bienaventurados los convidados, porque no todos son novias. Pero por lo menos van a estar en la mesa. Ok. Y esa es la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sucot. Terminando esta fiesta, Jesús se prepara para la guerra de Armagedón, para establecer su reino milenial sobre la tierra y establecer su reino milenial con su iglesia aquí en la tierra. Nosotros con cuerpos glorificados, inmortales, cuerpos semejantes a los ángeles, ya no vamos a pecar más, ni por pensamiento, ni menos en acción. Así que, amados hermanos, esta es la enseñanza y las sombras proféticas de las fiestas que habla Colosenses capítulo 2, verso 16. Muchas bendiciones. Gracias, John. Ahora las preguntas si quieres o comentarios, pero no me refute porque no quiero debatir. Gracias. Estoy cansado. Acá están preguntando mis seguidores de que las fiestas estaban, o sea, que están caducadas, ¿no? Ignoran bastante la Torah, que lamentablemente eso pasa, como te dije, tengo que reconocer, si me permites en un minutito, a mis seguidores, no están caducados, ¿no? Las fiestas del Antiguo Testamento no están caducados. Eso tienen que tenerlo clarísimo, hermano, le falta más escudriñar. No sé si puedes redondear la idea, Bastián. A ver, las fiestas del Señor no están caducadas, no están abrogadas, pero las fiestas del Señor en estricto rigor no se pueden guardar el día de hoy, porque casi todas están relacionadas con el templo. Sus condiciones están alrededor de las fiestas. Pentecostés, por ejemplo, panes y levadura, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos son obligatorias en Jerusalén. Así lo dice Deuteronomio 16:16. Por lo tanto, esas fiestas como son de peregrinación, el día de hoy no se pueden cumplir. Pero sí se pueden hacer un memorial. Pero hacer un memorial ya no es celebrarlo, como la Torah lo establece. ¿Y la Pascua tampoco se podría hacer? La Pascua sí se podría hacer, sin embargo, la Pascua, según la Torah, es a través de la circuncisión. El día de hoy el Señor nos dejó establecido el memorial de la Santa Cena. La Santa Cena la podemos hacer el día de hoy, pero la circuncisión, el Pesaj bíblicamente hay que estar circuncidado. Sin circuncisión no se puede participar del Pesaj. Eso hay que ser bien categórico. ¿Los que estén circuncidados podrían celebrar la Pascua? Lo que pasa es que en mi postura yo veo que hacer un sacrificio de un cordero estaríamos haciendo un sacrilegio en contra de Cristo, porque el cordero que fue sacrificado es Jesús, ¿me entiendes? Entonces en ese sentido no pudiéramos celebrar como tal el Pesaj con todo el rito que habla la Torah. Ok, ya te entiendo. Sin salir del temita nomás, una pregunta así en general. ¿Manejas, porque el conocimiento hasta donde tengo es que Cristo vino a través de María, pero tampoco es contundente la prueba? Tú tendrías, no digo que lo hagas ahorita porque es otro tema, ¿tendrías cómo probar contundentemente que vino del linaje de María? Bueno, ahí hay un estudio bien interesante porque lamentablemente la versión de Mateo, ahí hay un gran problema y por lo tanto tú tienes que entender que David tuvo dos hijos, o sea, tuvo varios hijos, pero dos hijos importantes que eran Natán y Salomón, ¿ya? Y de una de ellas, porque en Lucas habla de una genealogía distinta a la de Mateo, por lo tanto, una de ellas, por ejemplo, de Lucas, habla de la genealogía de José, pero la de Mateo, en el Mateo hebreo de Shem Tov, ahí habla, por ejemplo, de la genealogía de María que viene de Natán. Y ahí no tendría contradicción. Pero bueno, yo no soy erudito en ese tema, pero hay un estudio bien interesante que explica sobre eso, John, y ahí se ve que no hay contradicción.
Ok, ok, ya te entendí. Más bien, gracias, Sebastián, por el tema.